Ahora vamos a ver qué es Pandas. Pandas es otra librería de Python que también es muy usada en Data Science. Pandas lo que hace básicamente es trabajar con datasets. Un datasets es, eh, en efectos prácticos, es una tabla de datos que generalmente están en formato SQL, ¿ya? Como de, o sea, más que formato SQL, que están en un modelo relacional, ya que son datos relacionales, pero la verdad es que uno como que reconoce que es así, pero la verdad es terrible y irrelevante de ahora en adelante. No tienen que andar preocupados de que, oh, tengo datos relacionales o no relacionales. Si ustedes están trabajando sobre un dataset que les pasó el profe o que descargaron desde Kaggle, que fue el lugar que esto que les mostré antes, no tienen que preocuparse de si son relacionales o no, ¿ya? Solamente tienen que preocuparse del código de lo que van a empezar a hacer, ¿ya? Aquí vamos a importar tres librerías. Pandas, claramente, Seaborn, que es otra librería que hace algunos gráficos que nos van a servir para hacer un EDA, y matplotlib.pyplot es otra que también hace gráficos. Me di cuenta que acabo de mencionar lo que es un EDA y probablemente no saben lo que es un EDA, pero les voy a dar una introducción como creo que bastante breve para dentro de lo que puede considerarse un EDA. Cuando nosotros tenemos un dataset, los datasets son, por ejemplo, un historial de transacciones en un banco, ¿ya? Donde se tienen la hora de la transacción, el cliente, la cuenta destino, el tipo de transacción, un montón de cosas, ¿ya? Los datos reales generalmente no son tan bonitos como los que vamos a ver en clase, ¿ya? O los que generalmente se ponen en los ejemplos. Son datos que tienen datos faltantes, filas que están duplicadas a veces, transacciones duplicadas en el dataset. Eh, Pueden tener muchas cosas que nosotros no queremos que queden dentro de algún resultado que nosotros queremos entregar, porque imagínense, no sé, pues tenemos duplicaciones y queremos saber, no sé, a través del dataset del estado financiero de un banco o una cuenta, y resulta que son muchas transacciones en esa cuenta y existe una duplicación, por ejemplo. Y resulta que justo por algún motivo esa duplicación es la transacción más grande que tenemos. Entonces eso nos da una sobreestimación del resultado final. Por lo tanto, no hay que tener duplicaciones en los datos, ¿ya? Ese es un ejemplo nomás, porque pueden haber muchos otros errores que ustedes van a ir viendo probablemente dentro del curso en la parte más teórica cuando hablen como de los datos en sí. Ok, entonces, una vez ya como presentado el problema, ¿qué es un EDA entonces? Un EDA son un conjunto de prácticas que uno hace sobre un dataset, como un estudio sobre el dataset, que nos permite como encontrar distintos, ¿cómo decirlo? Como características que tiene ese dataset, ¿ya? Características como del tipo de datos que tiene, si es que tiene o no datos vacíos, si es que tiene o no duplicados, cómo se comportan los datos, si es que hay correlaciones entre sí. No sé si ustedes tuvieron estadística, pero, por ejemplo, cuando hay columnas numéricas, el tema de la correlación entre variables eh, es un tema súper serio, que nosotros generalmente tratamos de evitar columnas que tienen alta correlación, porque cuando uno tiene correlación perfecta, por ejemplo, existe una columna duplicada, eh, claro, no es el gran atado si uno quiere hacer consultas nomás, pues, pero si uno quiere hacer, por ejemplo, una regresión lineal, esto se ve en estadística, no sé si lo han visto, pero si quieres una regresión lineal, la forma más simple de hacer una regresión lineal con OLS utiliza la inversa de la matriz, ¿ya? Y una matriz que es linealmente dependiente, me estoy yendo en la ola, pero es solo un ejemplo, que es linealmente dependiente, no es invertible. ¿Y cuando es linealmente dependiente? Cuando existe al menos una que tiene correlación perfecta con la otra, ¿ya? Entonces, a nosotros nos interesa que evitar ese tipo de cosas. ¿Ya? Hay una serie de prácticas para hacer bien un EDA.
nosotros vamos a hacer uno súper sencillo que es mucho más práctico que eso en particular. El chat. Bueno, sí, no lo había abierto. LEDA de análisis exploratorio de datos. Bueno, entonces, ¿cómo usamos Panda? Lo primero es importarla claramente y luego nosotros lo utilizamos para importar un dataset. ¿Ya? Hay muchas formas de importar un dataset, puede ser a través de un Excel, a través de un documento CSV. En este caso estamos usando un CSV que yo subí manualmente, descargué desde acá de Kaggle este dataset. eh, y lo subí acá, no lo arrastré y lo pegué. ¿Ya? Si ustedes están trabajando en Jupyter, creo que tiene que estar en la misma carpeta que está el notebook. En el Colab también lo pueden subir manualmente. En Colab se puede subir desde Drive. Hay hartas formas, ¿ya? Pero subirlo al ambiente no es lo mismo que cargarlo dentro del notebook, ¿ya? Entonces, por eso uno utiliza en este caso esta función de pandas, que lo que hace es que nos crea el objeto data, que va a ser nuestro dataset, ¿ya? Si uno pone data.head, lo que hace es tomar los primeros elementos de la tabla. Ya en este caso yo elegí los primeros 10, pero por ejemplo podría poner los primeros 50 y me imprime los 50, aquí se van de 10 en 10, pero por ejemplo puedo elegir ver 50 de uno y no lo hago porque queda mucho espacio, pero ahí en Jupyter, por ejemplo, se puede ver distinto, depende de lo que estén usando ustedes. Y adicionalmente, a los objetos de pandas, que se llaman data frames, ¿ya? Un data frame puede ser un dataset, puede ser una columna de un dataset, todo se considera un data frame. Uno le puede aplicar la función shape, que nos dice el número de filas y columnas, ¿ya? Y además lo entrega como un par de objetos, ¿ya? Entonces uno puede, aquí aprovechándose de lo que ofrece Python, puede decir, bueno, el número de columnas y el número de filas va a ser igual a data.shape, entonces después yo tengo que eh, ya un valor que me guardó el número de columnas y otro que me guardó el número de filas, y aquí ya sé que hay 100 filas y 16 columnas, y aquí esto también es Python nomás, ¿ya? Que es como una forma de referenciar objetos fuera del print. Cuando uno le pone un F y los pone entre corchetes pasa eso, ¿ya? Pero no es necesario, es solamente como una cosa súper estética. Ya. Otras cosas que ofrece Pandas, porque a nosotros nos gustaría, por ejemplo, saber cuál es la media que tiene una columna, que en este caso, yo no he explicado en el dataset, pero si se dan cuenta, este dataset, bueno, se lo había mostrado antes de Spotify, tiene los top 100 canciones del 2017, ¿ya? Y por ejemplo, la primera era Shape of You de Ed Sheeran, Despacito Remix, y hay hartas más, ¿ya? Y adicionalmente tiene ciertas métricas que hace Spotify sobre las canciones, que es como a nivel de baile, danceability, energy, como qué tan energética es. Key es la nota en la que está hecha, como la escala en que está hecha la canción, ¿ya? Que puede ser, no sé si tuvieron música, pero en el colegio o algo así, pero como C mayor, B menor, esa cosa. El ruido, varias cosas más, que son métricas sobre la misma canción que aparece como fila acá. Entonces a nosotros nos gustaría, por ejemplo, saber ya cuál es el promedio de danceability de todas las canciones que estuvieron en el top 100. Entonces, uno podría ir como manualmente o hacer una función con un for que automáticamente, o sea, que iterativamente me calcule el promedio de cada valor de cada columna, ¿ya? Pero uno también puede usar data.describe, que te hace todo eso súper rápido, te calcula la desviación estándar. Eh, Buena pregunta. Yo creo que sí se puede poner una cantidad específica de decimales al describe. De más que sí, mira, de hecho podemos verlo al tiro. df.describe pandas. Entonces, ya si lo encontramos rápido, lo ponemos rápido. Include, a ver, números, esto es para filtrar.
O la verdad quizás no se puede, no sé, al menos no lo veo aquí rápido. Eh, round. Mira, lo voy a probar súper rápido y si no funciona, seguimos, ¿no? Pero el punto es que probablemente eh, sí se puede hacer. Y ya, con round se puede, tenéis que especificar el número de decimales, quizá hay una forma de especificarlo ahí. Ya, con 2 decimales. Yo no sabía que al hacer eso ponía 2 decimales, pero es por costumbre nomás, generalmente el round es una función que te aproxima y otro argumento que debe tener debe ser el número de decimales. Ya. Entonces, qué bacán, aprendí algo nuevo, gracias Santiago, no sabía que se podía hacer eso. Eh, pero ahí con Describe podemos encontrar una forma más fácil de sacar esta métrica mucho más rápido y también tener los cuartiles de los datos, por ejemplo, los que son más bajos, que tienen menos danceability, tienen en promedio, no, hasta el cuartil 25, o decir 25, percentil 25, no me acuerdo, ya, pero de los más bajos, el que está en el 25% tiene esto, 64 de danceability, ¿ya? Bueno, son métricas para poder darse una idea de cómo está distribuido el dataset, ¿ok? Eh, ok, adicional a eso, es que la columna artista no puedo sacarle eh, valores numéricos, pero también puedo inscribirlo en el describe. Creo que era con include eh, all, creo que es. Ah, mira, sí, ahí están. Bueno, ahí incluyo las otras filas, pero no me dicen nada. Como, como no son numéricas, no me sirven mucho para describir el dataset. Pero eso. Si quieren que aparezcan las filas, a veces algunas no son necesariamente como solo letras y pueden aportar algo más. ¿Ya? Ok. Ahora, a mí, por ejemplo, me gustaría como ver todo esto que está acá en un gráfico. Voy a sacar el include porque no me gusta como siento que se ve más feo. Ya, me gustaría ver, por ejemplo, la media de todos estos valores que están acá en un gráfico y sin tener que copiarlos mano a mano. Ya, bueno, no me voy a demorar tanto en hacerlo mano a mano, pero ¿qué pasa si son 100 tablas? O sea, 100 columnas. Ya, quizá no es una buena forma de hacerlo a mano. O si de alguna forma quisiera hacer algo que me construyera un gráfico automático, también hay una forma de hacerlo más rápido que es la que vamos a ver. Entonces yo puedo, eh, al crear otro data frame, otro dataset, que quite estas columnas. ¿Ya? Va a quitar el tiempo, la duración, eh, el key, porque son variables que son categóricas, ¿ya? Eh, bueno, tempo no es categórica, pero no es tan relevante, nosotros queremos ver como características de la canción que sean más, eh, como no tan teóricas de la música, ¿ya? No sé si se entienden, pero filo, yo elegí esta. Y entonces yo puedo dropear esas columnas, con drop las saco, al poner axis igual 1, en el fondo está asumiendo que voy a... no sé si exactamente hace esto, pero como que mantiene el índice... eh, no, creo que elimina... eh, bueno, la verdad no me acuerdo bien qué hace. Me acuerdo que si uno pone axis 0 probablemente muere. ¿Ya? Ya, hay que poner axis 1. Eso hay que hacer. Si quieren ver específicamente qué es lo que pasa, vayan a la documentación, que es de drop, de dataframe.drop en pandas. Entonces, acá yo puedo sacar la media de todas las columnas que me quedaron, que fueron, ya que eliminé estas, me quedaron estas de acá nomás, y luego puedo hacer un bar plot del, de la nueva, del nuevo dataset que me quedó. ¿Cómo se creó un nuevo dataset? Al aplicarle min a toda la tabla. Al aplicarle min, si no quiere ver qué es lo que pasa,
vamos a verlo así bien rápido. Lo que hace esto es que te crea una pura tabla con las medias por columna, ¿ya? Entonces te creo la media de ansiability, la de energy, bla, bla, bla. Y al hacer .plot.var uno crea un bar plot. Un bar plot es esto que está acá. A diferencia de un histograma, solamente me lo muestra en barras el valor. Y después voy a utilizar la librería pyplot para poder mostrar el plot, y adicionalmente con plt.title yo le puedo crear un título, ¿ya? Eh, si no me equivoco, bueno, abajo también lo tengo hecho, pero uno puede adicionalmente crear, por ejemplo, eLabel, que es el nombre del EGI. La etiqueta del EGI va a ser, en este caso, vamos a ponerle valor promedio. Y claro, ahí me lo añadió con valor promedio. Bueno, más cosas que podemos hacer para ir continuando haciendo este EDA es, como les mencioné al principio, saber, por ejemplo, cuántas son null, cuántas son none, si es que tienen filas duplicadas. eh, una de las cosas más relevantes son esas que yo les dije, como saber cuántas son vacías y cuántas son duplicadas. Adicionalmente se puede ver cuáles son none, que none es cuando es not a number, pero a veces no es tan como relevante ver lo que significa eso, porque no significa que esté vacía, de repente es que no se leyó bien la tabla, entre otras cosas. Que queden por la derecha y la izquierda, se puede hacer eso. Puedes ponerle los valores por ambos lados. No sé si te refieres a ponerle al eje X como un label, y si no es así, probablemente no se me ocurra el tiro cómo hacerlo y prefiero avanzar, pero si no, basta ver la documentación y ejemplos hay muchos de esto. Si quieres ponerle un label al eje X, es lo mismo que esto de acá. De hecho lo vamos a hacer para que quede explícito. Ponemos eh, tipos de métrica. Y me debería entregar, ya, estos son los tipos de métrica. No sé si era eso lo que quería saber, pero en caso de no ser así, igual prefiero avanzar nomás, porque probablemente me demore más. Ya, entonces acá yo puedo utilizar la fórmula, o sea, la función isNull para saber, primero, si es que tiene o no, si es que son o no vacíos los elementos de una tabla, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio súper rápido, y solo lo voy a hacer con el isNull. Data.isNull. Lo que debería hacer esto es entregarme muchos true y muchos false dentro de la tabla, como ven acá. Entonces los que dicen false es que el valor acá no era un null, ¿ya? Y los que dicen true, en este caso ninguno, pero si hubieran true era porque había efectivamente un null. Si yo los sumo, me los sumo por columna. Y si los vuelvo a sumar, me va a sumar en el fondo todo lo que había en la tabla. Y como ven, no había al final ningún valor vacío en la tabla, ¿ya? Adicionalmente puedo saber si es que hay filas duplicadas, que eso también afecta la dependencia lineal de la matriz si es que la quiero invertir más adelante. No podemos tener filas duplicadas, por si acaso. Entonces, acá lo que podemos hacer es lo mismo que en el caso anterior. Esto, a diferencia de entregarme una matriz, sí, me va a entregar por filas si es que están o no duplicadas, el data.duplicate. Y entonces, como me va a quedar una columna de puros true o false, true si es que está duplicada, false si es que no está duplicada, yo puedo indexar con eso. Entonces me va a tomar todas las filas que tengan un true en este caso. El data, aquí estoy, acuérdense que con los corchetes yo indexo, estoy indexando por esta columna que son puros true o false, me va a tomar solo los que sean true, y después le saco el shape, acuérdense que shape me entrega las dimensiones, ¿ya? Si yo pongo shape 0, me va a tomar el primer elemento de la, ¿cómo decirlo?
porque cuando me va a quedar, por ejemplo, n, m, k, ¿sí? Que es una matriz que tiene 3 dimensiones, ¿ya? En este caso la matriz tiene 2 dimensiones, así que me va a quedar n, m. Si yo quiero tomar el n de esas dimensiones, o sea, el número de filas, tengo que poner un 0. Y entonces acá, volviendo a lo anterior de eso, como tengo data.duplicated, me va a entregar una fila con puros true, va a solamente referenciar los que sean true, es decir, que sean duplicados, y como no hay ningún duplicado en este caso, no van a haber filas en la matriz. Entonces va a ser como una matriz que no tiene dimensiones. Y por lo tanto, el número de filas va a ser 0. ¿Ya? Eso. Eso es solamente como un primer approach que se puede hacer de esto. También pueden ver los NaN. Hay más cosas que se pueden ver dentro del EDA, pero yo espero que también vean en clases como formas de hacer un EDA, ¿ya? Y que no hay una forma correcta de hacerlo. Es muy de artesano en ese sentido. Como uno hace lo que va aprendiendo como con experiencia de cómo hacer un EDA y depende mucho del rubro en el que está viendo como el dataset también. Acá yo, por ejemplo, quiero ver el top 5 artistas con más canciones en top 100. Puedo aplicar la función value counts de artista y puedo ver cuántas veces se está repitiendo un valor dentro de la columna artistas, que es distinto a que hay una fila duplicada. Porque si hay una fila, o sea, un artista se puede repetir con canciones distintas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vemos que aquí esto era The Chainsmokers, que tenía 4 canciones en el top 100 en el 2017. Ed Sheeran 4, Drake 3 y así. Y quería el top 5, así que le apliqué un head 5. Ya, si quiero los 10 más buscados, no, los 10 más populares, pongo head 10 nomás. Ok. Ya. ¿Qué fue lo que hice acá? No me acuerdo. Porque no escribí nada. Probablemente era yo solamente probando cosas. Ah, no, esto no es nada, porque puse un sort by de artistas, pero me lo ordenó como por letra con el que parte su nombre, por eso 21 Savage está primero, porque no tiene letra. No, esta era cualquier cosa. Ya. Eh, Ahora, histograma del tipo de compás, que es parecido a lo que hicimos antes. Bueno, el tipo de compás, no sé, acá puede ser 4 cuartos, 3 cuartos, entre otras, que es como la métrica que tiene la canción. Yo puedo crear los labels primero, el título, después hacer un histograma con pyplot. Acuérdense que nosotros importamos matplotlib.pyplot as plt, que es lo que está acá arriba, que es la que tiene la opción de hacer, o sea, la opción de hacer muchas cosas, en particular histograma. Y esto me puede hacer un histograma de el tipo de compás. Uno generalmente usa histogramas cuando tiene columnas con variables categóricas, ¿ya? ¿Qué significa que sean categóricas? Que son un tipo de variable, o sea, un tipo de valor al que pertenece esa fila. Por ejemplo, el tipo de compás, que puede ser 3 cuartos, 4 cuartos, entre otros. O el país, que quizá pueden haber muchos tipos, eh, pero por ejemplo, si eh, el cantante, o la cantante es hombre o mujer, ahí tienes dos, bueno, pueden haber más obviamente, pero vas a tener ¿cómo decirlo? Una cantidad finita eh, de tipos a los que se puede referenciar esa fila, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con eso? Nosotros podemos hacer un histograma y ahí es mucho más conveniente porque es un tipo de variable categórica, porque es a qué género pertenece el artista, ¿ya? No es un número, no es como una medida como tal. Entonces uno puede aplicar un histograma, se hace directamente sobre la columna y te lo hace automáticamente Python. Ahora yo quise ver, claro, si se dan cuenta, aquí tenemos que casi todas son en 4 cuartos. Entonces había justo una que era en 3 cuartos y quería saber cuál era, y para poder filtrar nuestro dataset, una opción que tenemos es utilizar sobre el data frame o el dataset en este caso. El dataset es un data frame, acuérdense que eso es el tipo de objeto que se crea con pandas.
La función lock me sirve para poner condiciones para filtrar. Entonces, yo aquí voy a tomar todos los valores de todas las filas, tales que time signature sea igual a 3, que según acá, aparentemente solo uno, puede ser quizás más de uno, pero era justo solo uno, y aquí con esto yo lo filtré, perdón, lo filtré, y después elegí qué es lo que quiero recuperar de esa columna, y en este caso quería recuperar el nombre de la canción y el artista. Y me dio que la canción Perfect de Ed Sheeran tiene, es la que tenía un compás de 3/4. Bueno, aquí dice 3 nomás, pero o sea, es 3/4 porque así se escriben los compases. Bueno, hay formas más complejas, pero fino, no, no vamos a entrar en ese tema. Eh, Acá lo que vamos a hacer también es, ¿se acuerdan que les dije que había muchas notas con las que se podía hacer una canción? Lo que pasa es que en el dataset están como números, ¿ya? Key es, eh, acá está. Key puede ser 1, 2, 2, 11, 7, bla, bla, bla. Entonces, nosotros podemos mapear esos valores y resulta que justo el que era valor 0 era C, la nota C, que es un 2, y vamos a decir entonces, vamos a crear como un diccionario que va a decir que ya, 0 vale C, 1 es C sostenido, es decir, 2 es D, etc. Y bueno, luego de eso podemos mapear sobre esa columna eh, estos nuevos valores. ¿Qué significa mapear? Que todos los que eran un 0 ahora van a pasar a tener el valor que estaba en este key mapping que creamos, en este diccionario. Entonces nosotros ponemos, eh, ya, esta columna va a ser igual a la columna con el mapeo. ¿Cómo se hace el mapeo? Punto map y se pone el diccionario. ¿Ya? Entonces ahí después me queda mapeado. Y una vez que ya está mapeado, podemos utilizar Seaborn. ¿No se acuerdan lo que era Seaborn? Que era otra cosa que yo les dije antes que íbamos a importar que no iba a servir para hacer el EDA, que importamos acá como SNS. Entonces, Seaborn tiene este feature que nos permite hacer como un histograma, pero con una separación de colores como más bonita, al menos bajo mi criterio. Y aquí yo, por ejemplo, bueno, igual ustedes lo pueden ver en la documentación después, ponen SNS o Seaborn Countplot y les va a salir todo, pero acá uno tiene que darle, por ejemplo, la columna en la que vas a aplicar este countplot, que es como un histograma, el dataset, que en este caso es data, y lo vamos a ordenar de acuerdo a el conteo de los tipos de notas que tiene, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer eso? Creamos o sea, tomamos la columna de llave, hacemos un value counts, el value counts acuérdense que nos va a decir como, ya, para este tipo tenemos, no sé, 100, para este tipo tenemos 8, para este tenemos 3, etcétera. Y le ponemos un punto index porque necesitamos que esté indexada, ¿ya? Insisto, si quieren irse como el detalle lo pueden ver en la documentación después. Y luego de eso, bueno, aquí le puse un título y lo mostré, no. Aquí esto me creó como histograma, que es un countplot, y este es el gráfico. Entonces aquí podemos ver que el C sostenido o D bemol, que es lo mismo, se repite 14 veces dentro de las notas. Y bueno, ya no queda tanto, me quedan 10 minutos de la reunión nomás. Acá nuevamente podemos hacer un mapeo. Vamos a decir que para la variable mode, que es si la nota es mayor o menor, vamos a hacer bueno, este mapeo que está acá, mapeamos la variable y después hacemos otro countplot que nos retorna un histograma y nos dice en el fondo cuántas son las notas que están en mayor y cuántas están en menor. ¿Ya? Otra cosa que quizás no les dije que también es importante sobre el EDA es que a veces no es solamente para encontrar errores que tiene el dataset.
¿ya? Sino también para encontrar características relevantes que nos pueden servir para después del dataset. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos este dataset que queremos hacer regresiones lineales y resulta que justo encontramos una variable que se relaciona de una forma característica con otra variable, a través de LEDA nosotros los podemos encontrar más rápido y tener como una idea de qué es lo que hay que hacer para sacarle más jugo al dataset, ¿ya? Entonces por eso se dan cuenta aquí, hace rato que no estoy viendo como nulls o variables duplicadas o las medias o correlaciones, no. Bueno, igual más abajo hay uno de correlación, pero sirve para esa función doble, como para limpiarlo y adicionalmente para, ¿cómo se llama esto? Ver como oportunidades. Y otra cosa que también vamos a alcanzar a ver es estandarizar los valores para que sean comparables, ¿ya? Los valores numéricos. Y aquí lo empezamos a hacer, ¿ya? Aquí el tempo es la cantidad de bits por minuto que tiene la canción, filo, es una métrica específica de la música. Con Seaborn podemos crear un gráfico de distribución de los valores, ¿ya? Entonces creamos el gráfico y después lo mostramos. Y vemos que, por ejemplo, en la canción que tiene menos tempo, un tempo más bajito, es una que tenía 75 y la que tiene más tiene casi 200, ¿ya? Y nos queda como en esta forma que nos da una idea de cómo es la distribución cómo se distribuye dentro del dataset. Adicionalmente, para buscar correlaciones también, podemos crear un heatmap o matriz de correlación, hay muchas formas de decirle, matriz de confusión también. Lo que hace esto es un gráfico que nos muestra las correlaciones que tienen las variables entre sí, o las columnas, ¿ya? Entonces, acá está la forma de crearlo. Uno generalmente no entra tanto en detalle de cómo se grafican estas cosas, ¿ya? Pero porque generalmente uno busca el código nomás y ve cómo se hace y después a veces uno se lo aprende de memoria. Así que no voy a entrar mucho en detalle cómo se hace. Pero eh, lo importante acá es que podemos ver cómo son las correlaciones entre las variables. Entonces, por ejemplo, vemos que eh, loudness se relaciona mucho con energía. Y bueno, loudness es como el ruido que tiene. ¿Qué tan ruidosa es? Entonces, eh, lo que podemos hacer de repente es como ver cómo se comporta esa relación, graficarla, o ver si hay algunas que se relacionan muy poco. Por ejemplo, aquí speechness eh, con loudness se relacionan, tienen una correlación negativa, o sea que mientras más ruidosa es menos speechness, que speechness es como qué tanto se habla dentro de la canción en vez de cantar. Creo que es algo como eso, ¿ya? Rojo es, o sea, mientras más intenso el color, la correlación es más alta, y si es roja es porque es positiva, y si es azul más oscura es porque es negativa. Entonces, yo lo que quería hacer acá era como comparar las distribuciones de loudness con energy y speechness con loudness también. Y el problema que tuve, que no lo grafiqué acá antes, es que los valores que tiene speechness, creo, vamos a subir rápido a verlo. No. Loudness son valores negativos como que son ya casi mayores que, o sea, menores que -1, son como en magnitud más grande, y energy y speechness, que son con los que quería compararlos, parece que son entre 0 y 1. Entonces, si yo los comparo en distribución, me van a quedar todos juntos en una parte y el otro súper lejos en la parte negativa. Yo no quería que pasara eso, entonces lo que hice fue estandarizarlos. Para estandarizarlos ocupé otra librería que se llama sklearn o scikit-learn, que lo van a ver más adelante cuando tengan que hacer machine learning, que creo que van a ver un poco igual acá de eso. Y usé uno que se llama standard scalar, que me hace me escala las variables como se estandarizan en la forma clásica de estadística que uno usa con la distribución normal. Entonces aquí definí el scalar,
y ocupé esta función que se llama transform, que lo que me hace es escalar estas variables y las pase a formato NumPy, ¿ya? Y después de eso, de pasarla a formato NumPy, para que pudieran ser, porque ojo, si yo quiero ocupar esta librería tiene que estar en formato NumPy, ya no puedo ocupar DataFrames, que es la de Pandas. Entonces la pasé a NumPy primero, las escalé y después creé un nuevo DataFrame con esas variables y así me quedaron. Ahora si se dan cuenta casi todas están como dentro de un rango parecido, porque por ejemplo aquí llega hasta 1, algo, pero esta está cercana en el 0, esta está en el menos 0,2, aquí está un 0,7, acá hay un 1, como que todas tienen valores más, no parecidos, pero dentro de un rango similar porque están estandarizadas. Entonces ahora las pude plotear. La primera que ploteé fue loudness con energy, que tienen aparentemente una correlación positiva, entonces no se comportan exactamente igual, pero si se dan cuenta, por ejemplo, acá las dos están chicas y aquí ambas crecen, ¿ya? Se nota que como que a medida que esta crece, la otra también crece también. En este caso, bueno, un error que cometí aquí es que no se puede identificar cuál es loudness y cuál es energy, ¿ya? Me queda menos de un minuto, pero vamos a alcanzar a ver lo último antes de terminar, que era justo este bloque. Y acá se puede ver, que acuérdense que speechiness y loudness se correlacionaban negativamente. Por lo tanto, a medida que una crecía, la otra decrece. ¿Ya? Entonces aquí se puede ver, pues si el azul crece, la otra decrece. Y acá cuando crece esta, la otra, o sea, el naranjito cuando crece, la otra como que empieza a decrecer en comparación. Y eso, me queda un minuto, así que solo voy a alcanzar a despedirme. Y nada, que si tengan dudas o cualquier cosa, ojalá las pongan en el foro. Yo esto se los voy a dejar subido ahora. Y nada, eso, un abrazo, que tengan buen fin de. Nos vemos por ahí algún día, quizás. Eso, que estén bien, buen fin de semana. Chao, gracias.